Muy bien, profe, ¿qué tenemos para el día de hoy? Buenas tardes con todos nuevamente. Estamos en vivo y en directo desde la institución educativa Jorge Basadre Groma y tenemos en pantalla lo siguiente. Semana número 5, geografía, tema circulación y mercados, es lo que vamos a ver en esta sesión. Repito, semana número 5, tema circulación que tiene que ver con los mercados, ¿ya? Los mercados. Muy bien, profe, para entender un poco este tema, se había dejado una lectura. La idea de esa lectura y la recomendación es, o la recomendación fue en todo caso, que leas, subrayes y puedas extraer las ideas principales. ¿Y por qué? Porque esas ideas principales te van a permitir participar en la sesión del día de hoy y sobre todo venir con conocimiento cuando yo haga alguna pregunta, que eso es a veces lo que uno, o en lo que uno falla normalmente, ¿no? Yo hago preguntas y me dicen, profesor, ¿de qué será? ¿Qué cosa es? No sé, no me han enseñado, no recuerdo, etc., etc. Para que no te pase eso, por eso tenías que desarrollar la lectura. Bueno, el tema es circulación y mercados. Y a partir del tema podemos hacer una primera pregunta. ¿Qué entendemos por circular? A ver, manito levantada. Cuando te dicen la palabra circular, ¿qué entiendes por circular, circulación? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa sería? A ver, chat u audio. ¿Qué es circular? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos circular? ¿No? Te dicen circula, circula, circular en economía. ¿Qué es? A ver por ahí. Oye, quiero que circules. Debe circular. ¿Qué significa circular? A partir de entender circular, vamos a entender circulación. Creo que por ahí me está escribiendo alguien en el chat. Vamos a encontrarle ya una respuesta. A ver, un momento. Circular, circulación. Berríos, una especie de movimiento cuya característica es que todo vuelve al inicio. Ya, muy bien. Balcázar, el ciclo por el que tiene que pasar. Ok, correcto, entonces, Berríos, Balcázar. Muy bien, Balcázar. ¿No, profesor? Entonces, cuando uno habla de circular, de circulación, es un movimiento, empezamos por eso, ¿no? Es algo que tiene que pasar, como dice su compañero Balcázar, ¿no? Profesor, la circulación es un movimiento y no le falta razón. Vamos a ir justamente a entender este movimiento, ¿no? Estamos circulando, ¿no? Vamos a hacer un círculo ahí, circulando, 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 es un movimiento, ¿ya? Es un movimiento que va de polo a polo, ¿no? Del polo A al polo B o al polo C, vamos circulando, ¿ya? Entonces, profesor, la circulación es movimiento. ¿Y qué tiene que ver eso con la clase de hoy día? Que en economía también existe un movimiento, ¿ya? Y eso tiene que ver con la lectura. Vamos a ir justamente a reconocer el tema a partir de esta lectura. En tu pantalla aparece, estoy compartiendo nuevamente circulación y mercados, ¿ya? Entonces vamos a generar una lectura bien rápida a partir de lo que se ha dejado ya como indicación. Berríos, empiece la lectura, fuerte por favor. Los bienes deben ser vendidos a los consumidores. Para ello se hace uso de los mercados. A la relación entre ambos se llama circulación. Los productores son llamados empresas o vendedores. Los consumidores son llamados familias o compradores. Estos polos económicos se interrelacionan en flujos económicos. Los flujos económicos, a su vez, son real o físico y monetaria o nominal. A continuación, te presentamos un esquema práctico que explica de forma clara y breve el flujo circular. Perfecto, Berríos, muy bien. Profesor, hay algunas ideas que hay que extraer a partir de este concepto, tal como está subrayado en el libro o en la página que se está compartiendo en este momento. Circulación y mercados. Los bienes. Profesor Luis, ¿qué cosa es un bien? Siempre dice bienes, bienes, yo tengo mis bienes, pero ¿qué podemos entender por un bien, profe? Acá también tenemos una respuesta de Paredes. Son bienes que deben ser vendidos a los consumidores. Ya, muy bien. Profesor, ¿qué es un bien, profesor? A ver, por ejemplo, un bien puede ser tu polito que te has puesto hoy día porque hay brillo solar. Un bien puede ser el celular que te han comprado porque te has portado bien. Un bien puede ser la laptop que te han regalado por tu cumpleaños.
Un bien es todo lo que tiene un valor, ¿no? Un valor para ti, un valor monetario, un valor sentimental, algo valioso es un bien, ¿no? Un pan con chicharrón es un bien, de repente, por ahí alguien tiene hambre, ¿no, profesor? Un ceviche, ¿no? Profesor, es un bien, todo eso es un bien. Ahora, mira lo que dice acá. Los bienes deben ser vendidos a los consumidores, ¿ya? En economía, al consumidor se le conoce por varios nombres. Por ejemplo, al consumidor también se le conoce como cliente en economía, ¿no? El cliente, ¿ya? También se le conoce como el casero, ¿no? Vas al mercado, dice, oye, casero, casera, pase por acá, ya está. Cliente, casero, consumidor, o simplemente lo vamos a llamar demandante, porque necesita algo, ¿no? La demanda, recuerda la palabra demanda, demandante, ya está. Entonces, el consumidor en economía puede ser conocido como cliente, casero, demandante o simplemente consumidor, ¿ya? Entonces, profesor, ¿qué dice? Retrocedemos. Los bienes deben ser vendidos a los consumidores, por supuesto, porque el consumidor, el cliente, el casero, el demandante, requiere comer, para eso quiere comprarse de repente papas, requiere abrigarse, para eso quiere comprarse chompas, requiere correr, ahí comprar zapatillas, entonces requiere, ¿no? Por eso que el consumidor va a obtener ese bien. Sin embargo, el consumidor, ¿dónde va a encontrar eso, profesor? Eso lo va a encontrar en un lugar llamado mercado, ¿ya? Mercado. El mercado no es solamente como el que te imaginas. Allá, el mercado del Unicachi, profe, cerca de mi barrio, entre las regiones, tampoco. El mercado hoy día es en realidad un mecanismo, un espacio, pero puede ser básicamente un mecanismo. Porque hoy día, por ejemplo, con esto de la pandemia, ya la gente compra sin conocerse a veces. Una foto de un polo en el Facebook y me gusta ese polo, le doy clic y rápidamente mandé un mensaje y rápidamente me respondieron y ya rápidamente he comprado y apeado y rápidamente me traen. En ningún momento he conocido al dueño de ese polo. Es más, de repente no lo voy a conocer porque el dueño de repente manda un delivery, ¿no? Entonces nunca conocería al dueño. Entonces el mercado ya no es solamente un espacio, ¿ah? Ahora también el mercado puede ser un mecanismo. Bueno, a la relación entonces, profesor, ¿entre quiénes? Entre los que te venden, los que producen el bien y los que van a consumir ese bien, se le llama circulación, ¿no? Empezamos por eso que es lo más sencillo. La circulación entonces se da entre dos grupos, entre las empresas, que son las que producen el bien, ¿no? Ahí está, hemos visto al inicio, y las familias, que son los que requieren el bien. Las familias tú lo puedes llamar también demandante, ¿no? Demanda, quiere, desea, son clientes o simplemente son consumidores, ¿no? Y los empresarios pueden ser llamados también productores, ¿no? Un señor que tiene su fábrica de polos, ¿ya? Produce polos. Tiene su fábrica de comida de perro, produce Ricocán para los perritos, ¿no? Ahí está la empresa. Entonces, profesor, hablar de la circulación es hablar de un proceso económico. Ojo con eso, ¿ah? Es un proceso económico donde básicamente se van a comunicar, se van a relacionar dos agentes, las familias y las empresas. Ahora también su compañero Berríos ha leído palabritas claves. Una palabrita clave que ha leído él son polos, ¿no? Él ha hablado de polos, ya está. Estos polos económicos, ¿no? Profesor, ¿qué cosa es un polo? ¿El polo es lo que yo me voy a poner? No, esa es una prenda. Los polos en economía vendrían a ser básicamente dos elementos, ¿ya? Los polos en economía lo podemos entender como unidades, ¿ya? Polos en economía vendrán a ser unidades. La unidad que produce y la unidad que consume. Nada más, eso es todo, ¿ah? Polos son dos unidades, la unidad que produce y la unidad que consume. Pregunta súper sencilla. ¿Quién es la unidad que produce? Mano levantada o en el chat. ¿Quién vendría a ser la unidad que produce? Sheila Mamani. Los productores, Los productores, o también llamados, según este esquema, ¿con qué nombre? Sheila. ¿Está cerca? Los productores, o también llamados Sheila en el chat. Muy bien también. Muy bien, Sheila. Muy bien, Berríos. Correcto.
productores o empresas, ¿no? Ahí está. Los polos son dos unidades, los que producen y los que consumen. Los que producen, empresas, ¿no? Y los que consumen, ¿quiénes vendrían a ser? ¿Quiénes vendrían a ser los que consumen? ¿Con qué nombre podríamos denominar a los que consumen? Mano levantada en el chat. A ver, por acá me están escribiendo. Claro, muy bien, Berríos, muy bien, Sheila. Las familias, ¿no? Ahí está. Entonces, cada vez que te digan polos, recuerde tú, no es la prenda, es profesor en economía, lo que se le conoce o se le denomina empresas y familias, ¿ya? Eso es importante y hay que recordar. En economía, entonces, profesor, tenemos dos polos. Los que producen empresas, los que consumen familias. ¿Qué más ha leído su compañero Berríos? Él ha leído la palabra flujos económicos. ¿Qué son flujos en economía, profesor? Bueno, vamos a empezar porque existen dos tipos de flujos. Un flujo llamado real, ¿ya? Un flujo llamado real y otro flujo llamado nominal o monetario, ¿ya? Nominal o monetario. ¿Ya? Flujo real o flujo nominal y monetario. Por ejemplo, en el flujo real, ¿qué cosa vamos a encontrar, profesor? Por ejemplo, está todo lo que la empresa vende, ¿no? ¿Qué cosa vende la empresa? La empresa vende bienes y servicios. Bienes y también servicios. Eso está en el flujo real. ¿Por qué se le llama real? Porque es lo que sucede en la realidad, pues en el mercado. La empresa vende bienes y servicios, básicamente, ¿no? Y también existen, profesor, aparte de estos bienes y servicios, existen factores productivos, ¿no? Factores, ¿ya? Entonces, el flujo real es básicamente bienes y servicios y factores. ¿Qué son los factores productivos? Por ejemplo, en economía existe un factor que se llama naturaleza. Existe un factor que se llama trabajo y existe un factor que se llama capital. Por ejemplo, imagínate que una familia tiene muchas tierras. Ah, factor naturaleza, ¿no? Imagínate que una familia, todos los miembros trabajan. Factor trabajo. Imagínate que una familia tiene mucho dinero ahorrado. Factor capital. Cuando una familia alquila su tierra, recibe por ese alquiler una renta. Cuando una familia vende su trabajo, recibe por eso un salario. Cuando una familia presta un dinero, recibe por su capital un interés, ¿no? Entonces, esos son factores productivos, ¿ya? ¿Y de quiénes son esos factores productivos? De las familias, pues, ¿ya? Los factores productivos son de las familias. ¿Y de quiénes son los bienes y servicios? De las empresas. Entonces, cuando te dicen flujo real, ahí encuentras los bienes y servicios de las empresas y también encuentras los factores productivos de las familias. La naturaleza o tierra, profesor, el trabajo o mano de obra y el capital o ahorro, ¿no? Una familia alquila su tierra, alquila su casa, recibe una renta. Una familia entrega su mano de obra, recibe un salario. Una familia entrega capital, recibe interés. Eso es el factor, o en este caso, los flujos reales. Pero también existen los flujos nominales o monetarios, ¿no? Ahora, en ese caso, profesor, como su mismo nombre lo dice, monetario, flujo nominal o monetario. Acá lo que vamos a encontrar es la unidad monetaria que va a circular de un lugar a otro. Por ejemplo, profesor, cuando una empresa vende bienes y servicios, ¿qué recibe? Ganancias. Y cuando una familia, y eso ya lo expliqué, entrega su tierra, ¿qué recibe? Renta. Entrega su trabajo, ¿qué recibe? Salario. Entrega su capital, ¿qué recibe? Interés. Eso es lo que se encuentra. Entonces, profesor, ya tenemos prácticamente todo hecho. ¿Ah? Profesor, ¿por qué? La circulación se da entre dos elementos, los que producen empresas y los que quieren consumir familias, ¿ya? Existen entonces dos tipos de polos, ¿no? ¿Cuáles son esos polos, profesor? Las familias y las empresas. Ahí están los polos económicos, ¿no?
familia y empresa. Ahí está circulando, ¿no? Habíamos dicho que la circulación va de polo en polo. Circula y circula y circula. Ahora también existen los flujos. Dos tipos de flujos. Flujos reales y flujos nominales. Flujos reales, vamos a encontrar todos los bienes y servicios que la empresa desea vender. Bienes y servicios. Y también vamos a encontrar todos los factores que las familias pueden ofertar u ofrecer, ¿no? ¿Qué puede ofertar una familia? Su tierra, su trabajo, su capital. Flujo nominal es básicamente el dinero, ¿no? Cuando una empresa vende bienes y servicios, ¿qué recibe? Ganancia. Cuando una persona entrega su trabajo, ¿qué recibe? Salario. Alquila su tierra, su casa, renta. Presta su dinero, interés, ya está. Eso es lo que tú debes recordar para la sesión del día de hoy. ¿No, profesor? Básicamente, ¿qué cosas son los polos? Familias y empresas. ¿Qué cosas son los flujos? Pueden ser reales, pueden ser nominales. Reales, bienes y servicios que entregan las empresas o que ofrecen las empresas. Profesor, factores que las familias entregan, ¿no? Tierra, trabajo, capital. ¿Qué es un flujo nominal? Tiene que ver con dinero, ¿no? Nominal o monetario. Por ejemplo, profesor, ¿qué cosa recibe una empresa por vender bien y servicio? Ganancia. ¿Qué cosa recibe una familia por su trabajo? Salario. Por el alquiler de su casa, renta. Por prestar dinero, interés. Eso es todo lo que hay que recordar para la clase del día de hoy. Ah, y obviamente también los elementos de la circulación, que es lo más facilito. En el chat. Miguel Balcázar, me tiene una muy buena pregunta. A ver, ¿qué dice? ¿Los inversionistas tienen que entrar ahí? Ah, interesante, Balcázar. ¿Ah? Recuerden que hemos hablado de algo muy importante. Pregunta, a ver. Hemos hablado de empresas y de familias. Pregunta, analiza bien y responde. ¿Ah? Al final, en la economía, ¿dónde se encuentran las empresas y las familias? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se llama ese espacio o mecanismo donde se van a encontrar? Mano levantada. Balcázar, te escuchamos. El mercado. Muy bien, el mercado. Perfecto, ¿ah? El Entonces, los mercado, inversionistas son lo que usted dijo, que yo de mi dinero y el interés lo recibo, eso nomás, ¿no? los inversionistas, Balcázar, vendrían a ser aquellos que invierten en la bolsa de valores. En economía, el término inversionista se da referente a la bolsa de valores. Y la bolsa de valores es un tipo de mercado, Balcázar. Que de repente, para responder a la pregunta de su compañero Balcázar, ¿no? Profesor, los inversionistas intervienen en la bolsa de valores, ¿no? Y ellos invierten comprando bonos, bonos de acciones que hoy día de repente valen un sol y que mañana pueden valer $1.000.000, ¿no? ¿Te das cuenta? Así es la dinámica de la bolsa. Repito, la bolsa es un tipo de mercado donde intervienen los inversionistas, ¿no? Ahí está. ¿No se me escucha, Perla? ¿O sí se me escucha ahora? Ahora sí. Ahora sí, Gracias. se había bugueado. Ok, gracias. Muy bien. Siempre es bueno, ¿ah? Si se traba, me avisan. Muy bien, entonces eso es lo que deben recordar, ¿ah? Tres cositas básicas. Profesor, los polos son dos, empresas y familias. Profesor, los flujos son dos, reales, ¿no? ¿Por qué real? Porque ¿qué es lo real en la economía? Un bien y un servicio. Un bien, un polo, un servicio, transporte. ¿Eso quién lo ofrece? La empresa. Por ejemplo, Alicor es una empresa que ofrece aceite. Aceite es un bien. Por ejemplo, Uber es una empresa que ofrece transporte. Eso es un servicio. Profesor, el otro flujo es el flujo nominal o monetario. Ahí vamos a encontrar también dos tipos. Si dice nominal, nominal o monetario, tiene que ver con monedas.
Por ejemplo, profe, cuando una empresa vende bienes y servicios, ¿qué recibe? Ganancias. Tú le preguntas a un empresario, oye, ¿tú por qué trabajas? ¿Por la caridad, por el amor de Dios? No, porque yo quiero ganancias, dice el empresario, ¿no? Entonces, profesor, y las familias, por entregar su mano de obra o trabajo, reciben un salario, ¿no? Por ejemplo, tus padres, yo mismo, trabajamos a cambio de un salario. Por ejemplo, profesor, si tu papá o tu mamá tiene un segundo o tercer piso, alquila, recibe una renta, naturaleza, ¿no? Y finalmente el interés, ¿no? Si tu papá o tu mamá tiene dinero, va al banco, lo deposita y el banco le paga un interés, ¿no, profesor? Por ese capital que tu papá o tu mamá ha ahorrado en el banco. O de repente le presta a alguien y recibe también un interés por eso. Ahí está entonces el llamado flujo nominal o monetario. Bueno, pero hay más en el tema de la circulación. Vamos a conocer algunos elementos que son importantes y algunos tipos de mercado que son importantes. Bueno, ha leído Berríos, vamos a seguir con la lectura. Briceño Sánchez Juliana, le escuchamos, va a leer desde elementos hasta monetario. Fuerte, por favor, Briceño. Elementos de la circulación. El mercado es el ámbito donde se encuentran demandantes interesados en adquirir lo que los oferentes desean vender. Área donde los compradores y vendedores se encuentran en estrecha comunicación. El dinero, elemento difundido y aceptado como medio de cambio y medida de valor, para ser entregado en pago de bienes y servicios, como cancelación de deudas y obligaciones. Comerciante a negociante. Cada persona que hace profesión de la compra y venta de mercaderías es el que compra y hace fabricar mercaderías para vender al por mayor o menor. Transportes. Instrumentos que sirven para la circulación de los seres humanos y las mercancías. Forman parte importantísima de las economías modernas. Pesos y medidas. Miden y comparan los productos diferentes, asignándolos valores para poder ser cambiados al peso y volumen o cantidad. Se le asigna un valor monetario. El crédito, reconocimiento de valor a una promesa de pago, operación que implica una prestación presente contra otra futura confianza. También se dice que el crédito es consumir una mercancía antes de haberla cancelado. Muy bien, ahí nomás, Briceño, muchas gracias. Siga la lectura. Ruiz González Yeromi. Ruiz González Yeromi. Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Siga la lectura, por favor. Buenas tardes. Profesor, ¿dónde se quedó? No pude escuchar porque había bulla. Infraestructura le toca a usted. Infraestructura, Sí. lugares físicos que posibilitan el resguardo y la conservación de las mercancías, puertos, almacenes, depósitos, etc. Medios de comunicación usados masivamente como la televisión, internet, diarios, revistas, teléfono, etc. Propician la venta rápida de bienes y servicios. Muy bien, Ruiz. Ahí nomás, muchas gracias. Vamos a explicar cada uno de estos elementos de la circulación. El mercado, entonces, habíamos dicho que es un ámbito, un espacio o un mecanismo donde se encuentran dos elementos, ¿no? Que vendrían a ser, profesor, los que venden, llamados ofertantes, y los que quieren comprar, llamados demandantes. Eso es claro, ¿ah? El lugar importante dentro de la circulación es el mercado. Y el mercado ya no es solamente un espacio físico, ahora el mercado también es un espacio virtual, ¿no? Por ejemplo, existen estas apps, ¿no? Como por ejemplo, profesor, Mercado Libre, ¿no? Que te ayudan a encontrar, o de repente entras al Facebook, ahí está el market del Facebook. Entonces, profesor, el mercado ya dejó de ser
como lo tenemos en mente, como el Unicachi, como el Tres Regiones, Huamantanga, ya no. Ahora puede ser un espacio electrónico. Luego es importante también en la economía el dinero. Sin dinero no puede haber circulación. En la época antigua, cuando todavía no se conocía esto del dinero, porque por ejemplo en el antiguo Perú no se sabía, hasta ahora, no se conoce un tema de monedas, ¿ya? La numismática fue traída por los europeos, entonces, profesor, ¿qué se utilizaba? El trueque, ¿no? Sin embargo, el trueque tenía un problema, porque a veces, para que se desarrolle el trueque, es en base a cosas que se ofrecen y cosas que se necesitan. Un poblador de la sierra quería pescado, un poblador de la costa quería de repente papa, ¿no? Entonces ahí funcionaba el trueque. Pero ¿qué pasaba si de repente había sequía y ese año no hay papa? ¿Qué cosa le podía entregar el de la sierra, el de la costa? Nada. Entonces el trueque no funcionaba. En cambio, hoy día es masivo que todo el mundo requiera dinero. Todo el mundo hoy día desea dinero, ¿no? Todo el mundo. Hoy día puedes vender, comprar y todo se hace con dinero. Es más, justamente ahora hay un problema en El Salvador. Pregunta, le pongo 20, cultura general. ¿Alguien sabe qué problema está habiendo en estos momentos en El Salvador? Justo tiene que ver con el dinero. ¿Alguien por ahí se ha culturizado, ha leído, ha escuchado qué está viendo en El Salvador? Hoy día, es noticia de hoy día, hoy en la mañana, ayer en la noche pasó eso. Balcázar, te escuchamos. Ah, ni idea, pero si es con el dinero de esa inflación. No tanto, no tanto, pero en realidad lo que sucede es que se está aperturando un nuevo patrón de oro en el mundo, que son las monedas de Bitcoin, ¿no? Y muchos están empezando a emplear esa moneda, las criptomonedas le llaman algunos. Bueno, la gente en El Salvador se está rebelando contra esa iniciativa, ¿no? Se está rebelando. Entonces, ¿esto que nos lleva a entender lo importante del dinero? Profesor, si la empresa produce, muchas veces el empresario no es el que te vende. Por ejemplo, tú vas a comprar aceite a la tienda de tu esquina y te toca un aceite malogrado, ¿no? Vencido. Profe, pero yo miré la fecha. Ah, sí sabía, dice Balcázar en el chat. Claro, Balcázar, esa era la noticia. Así es, Balcázar. Entonces, profesor, por ejemplo, imagínate que te vas a comprar aceite en la esquina, en tu casita, en la tienda, ¿no? Pero te tocó un aceite malogrado. Entonces tú vas, mamá, mira el aceite, quieres reclamar a la señora. La señora, ¿qué te va a decir? Discúlpame, te devuelvo tu plata nada más, porque al final ella no es la que produce el aceite. La empresa se llama Licor y la señora le compra el aceite, solo que la señora vendría a ser una comerciante o negociante, ¿ya? Eso también es un factor importante de la circulación. Aquel o aquellos que tienen el capital o dinero suficiente para poder, ¿qué cosa? Comprar un producto. Bueno, uno no, ellos compran muchos, ¿no? Y lo venden a las familias. Transporte es clave, ¿ah? Clave, si no, ¿cómo trasladamos de la fábrica al mercado y viceversa? Peso y medida son las magnitudes. Hoy día en el mercado siempre todo está ligado al peso, al kilo, al medio kilo, al cuarto y a la medida, al metro. No, profesor, al metro cúbico, al metro cuadrado. ¿Quieres hacer una casa? El albañil te dice ya cuántos metros cuadrados son, cuántos metros cúbicos son, saca su calculadora y todo está ligado a eso. Crédito. El crédito es la promesa de pago en la economía. No tengo dinero hoy día para comprarme una tele, bueno, voy a la tienda Carsa y le digo, señora, ¿me puede dar un crédito? Claro, entonces es una promesa de pago, ¿no? Una promesa de pago. Igual que las tarjetas de crédito. Cuando usas una tarjeta no es tu plata, es la plata del banco. En algún momento lo vas a pagar. Infraestructura, lugares físicos, ¿ya? Lugares donde se encuentra la población, ¿no? Por eso, por ejemplo, la población del puerto del Callao, ¿no? Recibe de repente, profesor, ayuda, ha pasado un terremoto en Lima, ojalá que nunca pase, pero ha pasado. Todo, entonces la población del puerto del Callao va a recibir, pues, medicina de otros países. El puerto tiene que tener una infraestructura, un almacén, un depósito para guardar esa medicina. Y los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo esta clase?
por Zoom. Zoom no es un medio de comunicación como tal, no es un canal de televisión, no es un periódico, pero sí es un medio que hoy día se ha vuelto masivo y es un medio que hoy día permite la educación en diferentes lugares. Tengo alumnos que están en Cusco, en Apurímac, y hoy día me están escuchando gracias al Zoom. Así de sencillo. Muy bien. Hasta ahí, hasta esa primera parte, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario en el chat? Mano levantada por ahí. Algo de lo que hemos hablado hasta el momento no se ha entendido. Pregunta o calla para siempre. ¿Ah? Todo claro hasta ese punto. Hemos hablado de la circulación, de los elementos, de lo que son los polos, de lo que son los flujos, ¿no? Balcázar, te escuchamos. Una pregunta, esto ya es con lo del Bitcoin. Según tengo entendido, el mismo China estaba sacando grandes minas de Bitcoin que ponen en, o sea, un montón de lugares donde extraen Bitcoin. Y pues, ¿por qué quieren deshabilitarlo a cada rato? Bueno, esa pregunta tiene que ver mucho con lo que está pasando en este momento con el dólar, ¿no? Y con lo que está pasando en el mundo, la pandemia. Sí, los países potencia buscan nuevos patrones y nuevas formas de acumular riqueza. Saben que el dólar, como cualquier otra moneda y como cualquier otra economía, no es 100% estable, ¿no? Y eso lo ha demostrado ahora en la pandemia. Mucha gente lo ha perdido todo, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Entonces, entra a tallar, profesor, las especulaciones de las potencias, ¿no? No solamente China, Rusia también. Ojo con ese dato, ¿ah? Entonces, hay familias que tenían dinero, por ejemplo, ahorrado, y decidieron invertirlo todo en esto de lo que es Bitcoin, ¿no? Criptomonedas. Y sin lugar a dudas, ya para el 2022-23 va a ser un negocio redondo. El precio de esto se va a disparar por las nubes seguramente. Muy bien. Dice, literalmente soy un Bitcoin, dice Balcázar, que lo hicieron de mufa y ahora vale más que el sol. Bueno, es probable, mi estimado Balcázar. Entonces, no hay ninguna pregunta. Hasta acá seguimos. Profe, vamos a conocer ahora los mercados. Sabemos que los mercados entonces son espacios donde se encuentran los consumidores o llamados demandantes y los ofertantes. Pero existen algunos mercados que son importantes conocer, ¿ya? Recuerden entonces, vamos a ver los tipos de mercado. Para eso voy a pedirle la participación a ver, ya ha leído su compañera Briceño, ha leído Ruiz, Kichis, Gallo, Cristian. Usted va a leer desde mercados hasta tipos de mercados. Lo escuchamos, Kichis, fuerte. ¿Kichis? Bueno, Kichis creo que salió, me parece, ¿ah? No está Kichis. Bueno, llame a Kichis, no está. Paredes, Guamán Valery, la escuchamos. Los mercados es el ámbito donde se encuentran demandantes interesados en adquirir lo que los oferentes desean vender. Área donde los compradores y vendedores se encuentran en estrecha comunicación. Para que exista el mercado deben darse los siguientes elementos. 1. Mercancías. 2. Oferta. 3. Demanda. 4. Precios. Muy bien, Paredes, excelente. Ahí está. Para que exista un mercado deben darse los elementos. Mercancía, los bienes que uno va a vender. Oferta, la necesidad de el que quiere vender, ¿no? La oferta. Por ejemplo, para un taxi, y yo soy el demandante, pero hay muchos taxistas que me pueden hacer ese servicio. La oferta. La demanda, ya le expliqué, y el precio, eso es importante. Todo bien tiene un precio estable o un precio que también puede fluctuar, ¿no? Hoy día el pan puede estar 4 por un sol, mañana puede estar 5 por un sol, el precio muchas veces fluctúa. Bueno, la clase se va a cortar en un minuto, nos volvemos a conectar para la parte final, que es ya la parte práctica, ¿ya? Un minuto, por favor, y volvemos a ingresar cuando se corta la sesión.